Muy buenos días. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Estamos aquí preparados para continuar el mensaje acerca del tema, los frutos de los hijos de Dios. Dios ha creado un pueblo, ha creado a una persona. Cada persona que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador se arrepiente, ¿verdad?, de esta vida, de los malos pasos que llevaba. Es una persona que Dios va a moldear a su forma. Recuerde, si yo he decidido usar mi voluntad, mi libre albedrío, para seguir a Dios, Dios tiene un plan para mi vida. Y es ahí donde la semana pasada estuve hablando de que, de modo, si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. Y si es una nueva creación, todas las cosas viejas, malas, todo tipo de pecado, tiene que terminar. Donde el Espíritu de Dios mora, es una persona diferente. Es una persona que habla diferente, actúa diferente, se comporta diferente a como era antes. Porque Dios quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, el primer texto que quiero que leamos es Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Estoy hablando, ¿verdad?, de que si una persona es cristiano, tiene que tener señales de que sigue al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice este versículo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Muy bien. Dios, gracias Steven, Dios nos santifica. Dios nos santifica, que quiere decir nos separa. Cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo y Él envía a su Espíritu para que esté con nosotros, para que more en nosotros. Bien, ahí Él nos santifica. Ahora, la santificación también tiene el proceso del ser humano. Yo tengo que salir, santificarme, quiere decir alejarme, dejar esas cosas que no están bien, para que Dios ponga su palabra en nosotros. Si yo, por ejemplo, era un mentiroso, Dios saca esa mentira, eso que me hace a mí mentiroso, y pone verdad. O sea que Él va reemplazando
todo aquello que yo voy dejando, Él lo va reemplazando. Yo dejé mi amistad que no era buena y Dios la reemplaza con uno de sus hijos o hijas. O sea que nos dice ahí Pablo, dejad pues todas esas cosas que pertenecen al hombre viejo. Así que la santificación es un proceso que también nosotros vamos dejando. Si a mí me gustaba el cigarrillo, ¿verdad?, que hace daño al cuerpo, pues yo entiendo que para muchas veces es difícil dejarlo para muchas personas en una forma rápida. Y Dios lo sabe. Pero Dios se lo puede quitar. A mí el Señor me lo quitó. Porque yo todavía seguía fumando, aún yendo a la iglesia, siendo cristiano. Pero ya lo fui dejando hasta el momento que sentí repugnancia por el humo del cigarrillo. Así que doy gracias a Dios, más de 50 años que dejé de fumar, gracias a Dios, y no resisto el humo del cigarrillo, me ahoga. Y así cada cosa que una persona hacía en su vida antigua, Dios la va quitando y va reemplazando con otra. Si a mí me gustaba leer muchos libros, algunos a la verdad pues enseñan cosas y está bien, pero ahora Dios me da su palabra, la Biblia, este libro bello, ¿verdad?, que Dios quiere que yo lo lea, porque ahí voy a conocer y a saber los planes de Dios para mi vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué Él hace? Así es que ese viejo hombre se va, ¿qué?, desapareciendo. Y entonces dice, y revestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre que conforme a la imagen de aquel que lo creó, que es Jesucristo, se va formando en mi vida, en tu vida. Y eso es lo que demuestra que una persona ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, que tiene el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios se distingue por lo que Dios ha hecho en su vida. Todo lo hace Dios. Aún en las obras que hacemos, Dios las ha preparado. Porque todo ha sido creado por Dios para nosotros. Por ejemplo, Gálatas 5:22. Este es un versículo muy conocido, ¿verdad?, por el mundo cristiano. Y vamos a leer, ¿verdad?, los frutos del Hijo de Dios, el carácter, lo que Dios comienza a hacer en una persona que recibe a su Hijo Jesucristo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto del Espíritu, en primer lugar, fíjese, es amor. El ser humano es una persona rencorosa, que no tiene amor. Entonces el primer fruto que el Espíritu Santo me da a mí es amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que ese es el primer fruto, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y yo soy su hijo, Dios pone amor en mí. ¿Para qué? Para que yo ame. Si era una persona rencorosa, que no amaba, ahora yo debo de amar. Cuando digo debo es porque soy humano y muchas veces queremos mantener lo humano en nosotros. Pero no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, de Dios.
Y la voluntad de Dios es que seamos parecidos a Él. Dice que Dios es santo. Y el deseo de Dios es que yo sea santo también. No perfecto todavía. Pero quien es Dios se va formando en la vida de sus seguidores. Los frutos de un cristiano tienen que comenzar a surgir en esa vida, en esa persona, en ese carácter que se va formando a la semejanza de Jesucristo. Si usted lleva por unos cuantos años y todavía sigue con las malas costumbres del pecado, pues dice la Biblia que se examine para ver si estás en la fe. En la fe quiere decir si realmente has creído en el Señor Jesucristo. Si realmente tienes el Espíritu Santo en ti, porque como ya leímos, Dios va formando una persona nueva. Alguien que agrade a Dios. El nuevo creyente se va alejando de las cosas malas de esta vida. Y va aprendiendo de Dios y las practica. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces el amor es algo que nos distingue. Cuando uno lee pues, este libro de Colosenses y señala muchas cosas, y dice, y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Es usted, mi hermano, mi hermana, amoroso? ¿Ama usted? ¿O siente rencor todavía por alguien? No creo que Jesucristo nunca sintiera, sí dijo grandes verdades, pero yo pienso que las decía con amor. Por ejemplo, creo que fue Herodes, le dijo, dile a esta zorra. Bueno, esa es una palabra ofensiva. A los fariseos, hipócritas, mentirosos, hijos del diablo. Ahora, ¿es que Jesucristo no tenía amor? Sí, tenía amor. Iba a morir por ellos. Iba a entregar su vida, no por el diablo. Pero por esa zorra que dijo, él iba a morir. Por esos hipócritas, mentirosos, falsos, los falsos maestros, falsos apóstoles, que habla, él iba a morir por ellos. Iba a entregar su vida por todas estas personas. Y eso es amor. Pero porque uno tenga amor, no quiere decir que le diga la verdad a alguien. Yo diría todo lo contrario, se lo dice porque tiene amor. Porque ese amor va tan lejos que no quiere que esa persona vaya al infierno. Y es ahí donde Jesucristo, por eso decía esas grandes verdades, porque él amaba a las personas. Él amaba a Herodes, al César. Pero eso no quería decir que no le iba a decir las verdades. Porque el verdadero amor habla las verdades. Para reprensión, para advertir, para corregir. Para que las personas despierten a la realidad de esas mentiras o de la forma que está viviendo. Vamos a ir otra vez al capítulo 7 de San Mateo, versículo 15 al 17. Y vamos a
a leer un poquito acerca de esto de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El Señor Jesucristo, que es el creador de la iglesia, es el dueño de la iglesia, el que murió por la iglesia, el que pagó el precio por la iglesia, que derramó toda su sangre. Es el primero que va a cuidar la iglesia. Es el primero que lo va a cuidar a usted. Como los padres cuidan a los hijos, ¿no? Como una gallina cuida a sus polluelos. Como los animales arriesgan sus vidas para cuidar a sus hijos. Por supuesto, ellos no hablan, pero los ayudan a cuidarse de los otros animales. Y es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Que Él va a crear un pueblo llamada su iglesia, de personas que le van a seguir, sinceras, personas arrepentidas de lo malo que han hecho en la vida. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo es la advertencia, como lo vamos a leer Pablo en los Hebreos más adelante. Pero son las mismas, fíjense, son las mismas palabras que Jesucristo está usando aquí, Pablo las usó. Entonces, el Señor Jesucristo, quien conoce el futuro, conoce bien las artimañas de Satanás, conoce bien lo que va a pasar, advierte rápidamente. Dice, guardaos de los falsos profetas. Pedro y a los profetas del Antiguo Testamento, porque no hay duda que Jesucristo no solo, está advirtiendo de los que van a venir. Porque los profetas del Antiguo Testamento terminaron con Juan el Bautista. Pero ahora cuando la iglesia comience, van a venir nuevos profetas también. Los apóstoles, maestros. Y Jesucristo está mirando el futuro. Y es interesante, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ilustró mucho con la agricultura. ¿Verdad?, con lo que los agricultores tienen que enfrentarse. Y él habló ahí de abrojos. Ahora, ¿qué es un abrojo? Un abrojo es una planta que crece, se esparce, y donde está la siembra, ¿verdad?, donde el agricultor siembra, esa planta crece, se desarrolla y es dañina a la agricultura. Y el Señor Jesucristo está mencionando aquí esta planta dañina, el abrojo, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos cristianos, falsos ancianos,
pastores. Así que como ese abrojo, estas personas van a traer malas doctrinas a la iglesia, que hacen daño, que detienen la obra de Dios, que causan problemas dentro de la iglesia. Porque el abrojo es algo dañino. Y asimismo estas personas se crean sus propias doctrinas. Estos líderes se hacen su propia forma por conveniencia, por señorío, por jefes, dictadores. Y traen este abrojo dentro de la iglesia, este daño que lastima. Y lo podemos ver en tantas divisiones que hay. Porque aún dentro de aquellos que hacen conferencia, hay tremendas divisiones ahí dentro de ellos. ¿Por qué? Por el abrojo, por la falsa enseñanza. Porque yo creo así y así debe ser. Cuando debiéramos de mirar la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero no les interesa. Y Jesucristo está mencionando el espino también, las espinas, fíjense. ¿El espino qué es? Interesante, ¿verdad? Que Jesucristo está trayendo estos dos ejemplos. El espino puede ser un árbol que le crecen espinas. Imagínense, si ustedes trata de subirse, lo va a hincar, ¿no? Lo va a herir, lo va a lastimar, va a sangrar. ¿Qué ejemplo el Señor Jesucristo está trayendo de aquellos que van a venir? Y Pedro, por ejemplo, lo dijo, como hubo también falsos profetas, lo habrán dentro de ustedes, que son como el espino. Eso es lo que van a traer, una espina que hiere, que sangra a la persona. Así que el espino también es esta planta con espinas, que crece en los campos de la agricultura también, en muchos lugares, y lastiman. ¿Quién no se ha lastimado con una espina? Creo que todos, ¿verdad? Llegamos al momento que vino una espinita. Jesucristo está advirtiendo, y por eso usó estos ejemplos. El árbol bueno, el predicador bueno, el pastor bueno, el anciano bueno, que predica la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Jamás va a traer esto de abrojo y espino. Porque se basa en lo que enseña la palabra de Dios y no lo que los hombres enseñan. Vamos a leer el libro de Hebreos, un libro que ha sido muy mal interpretado también, y quiero aclarar ahí algo. Hebreos capítulo 6. Y el apóstol Pablo ahí va a usar lo mismo. Fíjense, Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos
es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Fíjense, el apóstol Pablo está usando ahí los mismos términos que usó Jesucristo. Yo sé que tal vez alguna persona dice, bueno, el libro de Hebreos no fue escrito por Pablo. Posiblemente fue escrito por Pablo. Hay indicios como él no lo firmó, porque él era rechazado por los hebreos, no firmó esa carta. Pero nada más digo esto, no es nada, no es ninguna doctrina, es algo que se piensa. Pero habla de la lluvia, porque Dios envía la lluvia, el agua. Y aquellas personas que saben aprovechar, la labran, ¿no? Trabajan en ella, la preparan, la arreglan para sembrar la semilla. Muy bien, para esas personas, Steven, ¿quiere ponerme otra vez 6, 7, por favor? 6, 7, 8. Vamos a leerlo. Fíjense, porque la tierra que bebe la lluvia, o sea, cuando llueve, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, ¿para qué? Para aquellos por los cuales es labrada. ¿Recibe qué? Bendición de Dios. Pero la otra tierra, gracias Steven, la otra tierra que no es labrada, la otra tierra que no se le puso atención, la otra tierra que no se le cuida, que no se le pone semilla, ¿qué diferencia? La primera produce bendición de Dios, la segunda, ¿qué? Maldición. Y Pablo usa los mismos términos de abrojo y espino. Abrojo y espino no se les refiere a los hijos de Dios. Es ahí donde este capítulo 6 produce una mala interpretación de que si estas personas eran hijos de Dios. Muchos piensan que sí, muchos que no. Ahora yo quiero que leamos 6:9, por favor, Steven. Y quiero que noten el cambio. Hebreos 6:9, donde es pasado por alto. Porque este versículo interpreta realmente este capítulo. Voy a leerlo. Bueno, vamos a leerlo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Quiero que noten esto. Usted que está mirando. Usted que malinterpreta este capítulo 6, de que todos son hijos de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, aquí hay un cambio en esta conversación de un grupo a otro. Porque aquel del asunto de espinos y abrojo no tiene que ver nada con los hijos de Dios. Y es ahí donde hay un cambio en esta conversación que el apóstol escribe. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos ¿qué? Persuadidos, convencidos, seguros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Gracias, Steven. Así que el apóstol explica bien en este versículo 9 y notaron ese cambio de expresión, ese cambio de hablar, de que cuando se habla de los hijos de Dios es algo diferente. Es que en los hijos de Dios hay una salvación, hay un cambio, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios.
la palabra de Dios ha sido sembrada en buen terreno en el corazón de la persona. Y esa es la persona que leímos en Corintios. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El abrojo pasó, el espino pasó. La mentira pasó. El robo pasó. Las fornicaciones pasaron. Es una creación nueva. Y Pablo es lo que está explicando aquí, pero en cuanto a vosotros, aquellos que escribieron buscando una explicación, una ayuda por esa conducta de un grupo de personas que entraban y salían, subían y caían. Qué triste que en nuestra sociedad también vemos lo mismo dentro de la iglesia. Hoy soy cristiano y mañana soy mundano. Hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en la cantina. Hoy estoy en la iglesia y al otro día estoy borracho. Bueno, esos son los espinos y el abrojo del borracho. Pero en cuanto a vosotros, y grábese esto bien, porque esto interpreta el libro de Hebreos, lo distingue de estas personas falsas que Cristo está hablando, que Pedro está hablando, que los apóstoles hablaron. Estas son las falsas enseñanzas, falsos apóstoles, profetas, maestros, pastores, ancianos, que es lo mismo. Y hay un versículo en la Biblia que explican otros. Y este versículo 9, hay ese cambio. De estas personas que escribieron, porque las cartas se escribieron, porque los hermanos andaban buscando respuesta. Recuerden, la Biblia no estaba escrita todavía. Todas estas cartas que Pablo escribió, lo hizo con el propósito de corregir, como a los Gálatas, que es el mismo problema de la falsedad de falsos maestros. Entonces, hay versículos que aclaran, y Pablo está aclarando aquí a los hermanos que escribieron, bueno, y estas personas que están haciendo esto. Estos judíos que dijeron que eran cristianos y ahora se van a sacrificar animales al templo otra vez. Pablo dice, ya no hay más sacrificio. El único sacrificio es Jesucristo. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, o sea, Dios lo rompe, lo tira. Los sacrificios de animales terminaron. Y ahora todavía hay un grupito ahí entre los hebreos que quieren otra vez sacrificar animales. Y es por eso que Pablo dice, ya no hay más sacrificio. El único sacrificio es Jesucristo, el último. Y es por eso que Dios permitió, y Cristo había hablado de la destrucción del templo, que vino por eso. Porque los judíos todavía querían seguir en el templo. Después que Jesucristo derramó su sangre, después que Dios ha hecho ese plan tan grande a través de su Hijo, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con el derramamiento de su sangre, con el sacrificio de su vida. Y ahora todavía estos que se querían llamar cristianos, judíos, querían seguir sacrificando animales. Y es por eso que Dios permite la destrucción del templo. Jesucristo ya lo había dicho. Por ese rechazo
que le hicieron. Ojalá que usted que leyó estos versículos ponga atención a lo que, porque es por eso que yo le doy estos versículos. No lo estoy diciendo lo que viene a la mente mía, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer cómo debe vivir un cristiano, y estoy terminando ya, voy a leer 2 versículos más, Primera de Juan 3, 9 y 10, vamos a leer Primera de Juan 9, capítulo 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues es hijo del diablo. Eso es lo que quiere decir. Porque dicen, esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está bien claro, hermanos, que el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu, no practica el pecado. No dice que no peca, porque todos pecamos. Pero aquí está hablando de una práctica continua. Como cuando el hijo pródigo se fue y se embarró allá, en el pecado. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Pero Juan está diciendo que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Nos duele el pecado. Nos entristece el pecado. Nos lastima el pecado. Y no podemos permanecer en el pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si esto no es un asunto que hoy soy cristiano y ya mañana me barrí en el pecado, como estaban haciendo en los hebreos. Cayeron y recayeron y cayeron y recayeron. Y así hay esta enseñanza falsa. Porque déjeme decirle, si usted es cristiano y es salvo y se pierde, ¿quién lo va a salvar ahora? Mi hermano, si tú enseñas eso, ¿quién te va a salvar ahora? Si ya te perdiste. Y en Hebreos dice que es imposible. Así que no le está hablando a los creyentes, le está hablando a los hipócritas, a los falsos, a los que pretenden. Fíjese, ponga atención otra vez. ¿Usted qué dice? Que yo peco y me caigo. Y ahora, ¿cómo me salvo? Bueno, si yo me perdí, Jesucristo tiene que morir otra vez por mí. Eso no es bíblico. Dice que Él murió una sola vez. Para siempre, para quitar el pecado del hombre. Pero en Hebreos 6 está diciendo, porque es imposible. O sea, mi hermano, ustedes que enseñan si está enseñando que la salvación se pierde, cuando usted se pierde, ya usted no tiene remedio. Y no lo digo yo, lo dice ahí la Biblia, es imposible que los que recayeron, según usted, si son cristianos, vuelvan a ser ¿qué? Renovados otra vez, crucificando otra vez al Hijo de Dios para arrepentimiento. Eso no existe. ¿Usted es o no es hijo de Dios?
Si es hijo de Dios, es hijo de Dios para siempre. Pero no ande con ese sub y baja, engañoso por Satanás, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y están metidos dentro de las iglesias. Así que termino. Colosenses vamos a leer el Colosenses 3:10 y ahí termino. No sé si Steven lo tenga. Fíjense, Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre. O sea, ya aquí el viejo hombre desapareció. El cual, fíjense, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, Jesucristo, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, se va renovando. Todas esas malas costumbres que tenía se van desapareciendo y ahora se va renovando y formándose a la semejanza de Jesucristo. Gracias, Steven. Ahí termino. Espero que este mensaje haya sido de ayuda para usted que me escucha. Para usted, mi amigo. Y siempre hago esto, ¿verdad? Digo mi amigo, porque o usted que escucha, posiblemente ha visto muchos malos ejemplos dentro de las iglesias. Y es natural, ya le expliqué. Ya Dios lo explica, Jesucristo, los apóstoles, que dentro de la iglesia iban a haber muchos falsos. Pero yo le puse ahí versículo tras versículo de la Biblia que enseña que los verdaderos hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Tenemos que hablar diferente, actuar diferente, pensar diferente, caminar diferente. Y es ahí donde muchas personas dicen, no, pues yo no quiero ir, hay muchos hipócritas. Bueno, en el mundo hay más todavía que entre nosotros. Sí, hipócritas hay en todos lados, pero en el mundo hay más. Y digo esto porque así muchas veces se nos dice, hay muchos hipócritas en la iglesia. Pero hay que saber distinguir a los hipócritas de los verdaderos hijos de Dios. Padre, muchas gracias por esta su palabra, Señor, tan bella. Y cómo usted aclara la falsedad con la verdad. Los frutos que debe tener un hijo de Dios, comenzando con el amor. No entré en todos los frutos del Espíritu, pero comenzando con el amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pero note aquello de abrojo y espinos. Esos no son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos de un maestro falso, de un pastor falso, de un profeta falso, de un apóstol falso. Abrojo y espino que hace daño, que lastima, que sangra, que hace caer, que trae angustia y dolor. Pero los frutos del Espíritu, no. Los frutos del Espíritu Santo comienzan con el amor. Y ese amor trae perdón. Y el perdón trae paz y tranquilidad a la persona. Es que, mi amigo, en este día usted puede aceptar al Señor Jesucristo porque Él es el único que le puede dar ese amor. Ya basta de religiones, de falsas enseñanzas. Y el hombre debe de leer la Biblia y seguir a Jesucristo
el Hijo de Dios, que le ha prometido vida eterna. Gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Y yo sé que va a ser, y usted que lo ha enviado, sabe que va a ser de mucha ayuda y bendición a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.